Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Mi nombre es Erwin Bazán y a partir de este momento les presentamos los principales temas que hacen noticia desde Bolivia para el mundo. Bienvenidos. De inmediato con los temas de este martes 11 de noviembre. Les contamos que la policía boliviana se declaró en estado de emergencia para frenar la ola de feminicidios y la violencia contra las mujeres en nuestro país. Con este fin ya se habilitó una línea gratuita para pedir socorro con el número 810-1415 y se comenzó a conformar el grupo de reacción inmediata contra la violencia a la mujer, que se movilizará en motocicletas y dependerá de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Según indicó el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, este grupo está habilitado para atender de inmediato todas las denuncias. En Bolivia, más de 200 mujeres murieron de forma violenta en lo que va del año. Anualmente se reportan más de 14.000 hechos de violación en todo el país y en cada gestión se registran más de 400 denuncias penales por violencia, de las cuales en promedio apenas 10 llegan a tener sentencia, muchas veces por el delito de homicidio culposo y no por feminicidio, reduciéndose de esta manera la pena, explicó a El Deber la directora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, CIDEM, Mary Marca. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, confirmó que el presupuesto general del Estado en la gestión 2015 será de 221.181 millones de bolivianos, un 13% más en relación a los recursos presupuestados para este año. El gobierno proyectó además un crecimiento económico del 5.9% para el próximo año, impulsado principalmente, según dijo, por la inversión pública y la demanda interna y una inflación máxima acumulada del 5%. Hay claramente una tendencia de que cada vez la inflación está mejor controlada en Bolivia, informó Arce. El ministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, dijo que a pesar de los operativos desarrollados en el Titicaca, es humanamente imposible controlar el tráfico de drogas a través de la extensa frontera con Perú, demarcada por el lago Titicaca. Ni con todos los regimientos que están acantonados en torno al lago Titicaca se puede controlar. Entonces los narcos aprovechan eso, dijo Cáceres a Radio Pío 12 de la Red del Bol. Según Cáceres, el tráfico de drogas desde el lado peruano hacia Bolivia se intensificó y los narcotraficantes operan con teléfonos satelitales, lanchas, barcos y botes con motor fuera de borda. Una vez que llegan a tierra, emplean caballos y burros para dispersar la droga, mayoritariamente cocaína, y la envían hacia sus lugares de destino en territorio boliviano utilizando caminos de herraduras, según informó. En otros temas, les contamos que el presidente Evo Morales propuso retomar el diálogo bilateral con Chile para buscar soluciones a la problemática de las aguas del Silala, toda vez que en la primera gestión de la presidenta Michelle Bachelet no se pudo concretar un monto para de alguna manera recuperar los recursos naturales que son aprovechados por el vecino país. No se trata de vender agua, sino se trata de cómo más bien repongan de alguna manera todo lo que aprovechó Chile con el tema agua. Hay muchos temas pendientes. Quisiéramos retomar una reunión bilateral, pero también de por medio está el tema del mar, manifestó Morales. En agosto del 2009, La Paz y Santiago llegaron a un acuerdo preliminar sobre el Silala que establece que Bolivia cobrará a las compañías del norte de Chile un 50% del valor de las aguas que usan, mientras estudios científicos conjuntos determinarían en cuántos años, si se trata de un manantial o un río. Sin embargo, no se pudo concretar este convenio y otros. Usted se informa por Bolivia News. Continuamos. En Cochabamba, la granizada registrada el fin de semana en Alsaldo, departamento de Cochabamba, dejó al menos 350 familias afectadas, 300 hectáreas de cultivos destruidos y aproximadamente 25 viviendas deterioradas, según información entregada por los comunarios y autoridades del municipio. El director de Desarrollo Productivo del municipio de Ansaldo, Carlos Torrico, dijo que los cultivos de papa y maíz son los más afectados porque estaban en pleno proceso de desarrollo, según el reporte de Radio Pío 12 de la Red del Bol. El miembro del Control Social del municipio, Félix Guzmán, pidió ayuda urgente a las autoridades departamentales porque los animales de la zona no tienen que comer, informó. La Organización Boliviana de Defensa del Folclore
organizó protestas frente a sedes de la UNESCO en 18 ciudades por la postulación de la Fiesta de la Candelaria de Perú como Patrimonio Mundial, cuyo documental muestra danzas nacionales. Las primeras de estas demostraciones se realizan hoy a las 10 horas frente a las puertas de la oficina de las entidades en La Paz. El presidente de la OFDEFO, Napoleón Gómez, indicó que esta movida responde al interés de incrementar los ingresos por turismo de Lima. En el Gran Poder se mueven entre 40 y 50 millones de dólares. En Lima quieren subir eso hasta más de 100 millones a costa de nuestras manifestaciones culturales, sostuvo Gómez. Este domingo, OFDEFO convocó a que residentes bolivianos en al menos 18 ciudades de América y de Europa se presenten a las 15 horas en las sedes de la UNESCO para proclamar y reclamar por el intento de plagio. Entre las capitales participantes están Denver, Hamburgo, Londres, Madrid, Miami, Nueva York, Panamá y París, donde está la sede central de la UNESCO. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra nueva variante, 8 bolivianos 52 centavos. 8 bolivianos 52 centavos y el yen mantiene su cotización en 0.06 bolivianos. Toda la actividad deportiva llega aquí a Bolivia News. Revisamos ahora. La Liga tiene otro presidente elegido en Potosí, con la participación de delegados de 8 clubes. Un Consejo Superior de la Liga eligió ayer en Potosí a Fernando Humérez, de Wilstermann, como presidente de la institución. A dicho encuentro no asistieron los delegados de Strongers, Blooming, Petrolero, quienes junto al secretario general de la Liga, Roger Bello, consideran que no tiene validez. Fernando Humérez fue posicionado en la Villa Imperial tras recibir los 8 votos de los 8 clubes asistentes: Bolívar, Oriente Petrolero, Wilstermann, Nacional, Real Potosí, Universitario de Sucre, Universitario de Pando y San José. La delegada de Sport Boys, Hilda Ordóñez, asistió a la reunión pero no participó de la votación. Ahora, este comité ejecutivo de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano debe esperar que la Federación Boliviana del Fútbol avale este nuevo directorio. Los equipos de Santa Cruz analizan no ceder a sus jugadores a la selección nacional. El técnico interino de la selección nacional, Néstor Clausen, comentó que el jueves se conocerá si se podrá contar con los futbolistas de Blooming y Oriente Petrolero para el partido ante Venezuela el próximo 18 de noviembre. De momento, directivos de los dos clubes analizan la posible exclusión de sus jugadores. El dirigente del Club Albiverde, Jimmy Montaño, indicó que la preocupación parte en que el profesor Villegas quiere contar con su plantel completo para el próximo partido. El entrenador cochabambino pretende disponer de todo su equipo para el clásico cruceño del próximo 23 de noviembre, duelo importante para las aspiraciones del Club Oriente Petrolero de Santa Cruz. Por otro lado, dirigentes de Blooming ayer por la noche tenían una reunión prevista para tratar el tema. La idea es de colaborar al fútbol boliviano. Analizaremos con la directiva para tomar determinaciones, indicó el directivo Agustín Zambrana. El entrenador invitado a dirigir la selección nacional, Néstor Clausen, aseguró que la lista de los llamados a vestir la verde puede sufrir modificaciones. Bolivia enfrentará a Venezuela en un amistoso el próximo 18 de noviembre en la ciudad de La Paz. La lista anterior fue elaborada por Mauricio Soria. Va a depender mucho del estado en que estén los futbolistas, expresó el argentino la mañana de este lunes. Por otro lado, se mostró muy satisfecho de recibir la invitación de la Federación Boliviana de Fútbol por lo que le significa un desafío personal y profesional. Dirigir la selección boliviana es un lindo reto. Ya lo viví con Argentina como jugador y ahora lo haré con Bolivia como entrenador, dijo Clausen a los medios locales en el edificio de la Liga. Esto es Bolivia Web TV y siempre es un placer presentarle todas las informaciones desde Bolivia para el mundo. Volvemos para actualizar estas y otras noticias. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.